Shabbat Shalom familia, Shalom Shabbat a toda la familia de Israel. Bienvenidos al Centro de Investigación Torático Bnei Shom Teshuvah Israel. Yahu es Tov. De verdad, tengo mucho por qué decir que Él es Tov. Tengo años de estar diciendo en cada enseñanza que Él es Tov. Eso significa que Él es bueno. Familia, estamos en el primer mes, exactamente en este momento, a los 15 días del mes de la Aviv. En este momento prácticamente estamos recibiendo el segundo Shabbat del mes de la Aviv, y hoy es un Shabbat muy interesante porque es un Shabbat que se conecta con la fiesta de los panes sin levadura o la celebración de los panes sin levadura, lo que se conoce en hebreo como Matzot. Pero también estamos celebrando que tenemos una luna llena. Estamos en luna llena, quiere decir que cada vez que celebramos esta fiesta tenemos que tener luna llena, porque estamos prácticamente a mitad del mes. Tenemos luna llena. El mensaje de este primer mes ha sido: en la aparente nada habita la posibilidad infinita de transformación, donde tus manos, como las del Creador, pueden dar forma al caos para convertirlo en orden y belleza. Así que a pesar de las circunstancias que pasan en nuestra vida o que están en nuestro entorno o que estamos viviendo, a pesar de ello, hay un momento donde nuestras manos, como las del Creador, pueden dar forma. Cuando digo mano, no me refiero a una mano física, sino a la forma de cómo podemos actuar para que vayamos creciendo y en este mundo que está tan difícil en estos tiempos. Y de eso vamos a hablar, así que yo quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel, escriba. Yo siempre les recomiendo que escriban, porque hay cosas que que nuestro cerebro, nuestra mente no recepciona bien, pero como usted está escribiendo, entonces empieza a conectarlo todo para poder tener un crecimiento. En un Seder de Pesaj, es cuando estamos haciendo la cena de la Pascua, para que usted me entienda. Eso sucederá a medianoche, porque siempre lo hacemos a medianoche, por lo que dice el ritual de la Torá. En un Seder de Pesaj, David, un hombre reservado, compartió algo inesperado. Creció con un padre violento que convertía cada Shabbat en motivo de terror. Recuerdo esconderme cuando escuchaba sus pasos, confesó. Más tarde, este niño creció, se convirtió en un padre, se convirtió en una persona adulta, y cuando su propio hijo derramó jugo durante una cena de Shabbat, David sintió que temblaba. Por un instante la voz de su padre resonó dentro de él, pero respiró profundo y eligió arrodillarse junto al pequeño para limpiar juntos. Cada vez que contengo mi ira, es como cruzar mi propio mar rojo, nos dijo. Elegir la paciencia cuando fui programado para la explosión en mi éxodo personal. Nadie ve esa lucha, pero para mí es la victoria más grande. Una anciana presente respondió: algunos construyen imperios, otros construyen su alma. Tu victoria, David, aunque invisible, resuena en la eternidad. Esa noche entendí: los actos más heroicos a veces ocurren en decisiones silenciosas que nadie aplaude, pero que cambian el destino de generaciones. Estamos en la parashá número 2, tiene por nombre Noach. Noach, esta porción se encuentra en Bereshit, en Génesis, capítulo 6, verso 9 al capítulo 11, verso 32. Así que quiero que vaya conmigo a Bereshit, a Génesis, capítulo 6, verso 9 en adelante. Y les repito, por favor, tomen lápiz, papel, porque va a ser una enseñanza sencilla, pero hay cosas que puede ser que se nos escapen en ella. Así que por eso yo siempre lo invito para que tome lápiz y papel. Comienza diciendo en el verso 9, estos son los toldot. Les dije que la palabra toldot se interpreta o se traduce como fuerza viva y creadora en constante movimiento. Hay quienes la tienen en su cerebro y la están mencionando juntamente conmigo. Cuando se habla de toldot, es una fuerza viva
en constante movimiento. Es una fuerza viva que está creando constantemente. Ayer hablaba con un amigo y estábamos hablando acerca del Alzheimer, y me parece ser que la cura o la sanidad ante el Alzheimer debe de ser toldot. Esta palabra toldot tiene que tener algo muy bien escondido para que lo logremos entender. Y yo le decía a esta persona, lo que pasa es que la gente cree que el Alzheimer es una enfermedad, pero la verdad es que no es una enfermedad, sencillamente es la determinación neuronal, o es la determinación de nuestras neuronas de guardar silencio, porque su cerebro o la persona que está cargando ese cerebro y esas neuronas dejaron de crear. Una persona que deja de crear es una persona que ya no tiene necesidad de seguir viviendo o de recordar cosas que son importantes. Así que toldot, nuevamente, toldot significa que es una fuerza viva y creadora en constante movimiento. Por eso es que hay personajes dentro de la Torah que nosotros no podemos olvidar y que estamos siempre hablando de ellos, porque son personas que se mantuvieron siempre en constante movimiento. Pero constante movimiento significa siempre creando, porque nosotros somos esos pequeños creadores. Somos hijos del Altísimo, somos hijos de Elohim, somos hijos de Dios, y por ende somos co-creadores juntamente con Él. Entonces, dice el texto, estos son los toldot de Noah. Nosotros no podemos olvidarnos de Noah. Noah no era la única persona que existía en ese tiempo, pero Noah definitivamente vino e hizo la diferencia entre la generación que había y las futuras generaciones que se fueron levantando. Entonces dice, estos son los toldot de Noah, estos son la fuerza viva y creadora en constante movimiento de Noah. Noah, hombre justo, perfecto, fue en sus generaciones. Por favor, esta palabra es importantísima. Justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Elohim, con Dios caminó Noah, y engendró Noah 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Y se corrompió la Eretz delante de Elohim, y estaba la Eretz llena de violencia. Y miró Elohim la Eretz, y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la Eretz. Y dijo Elohim a Noah, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la Eretz está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la Eretz. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás una puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne que haya, en que haya ruach de vida debajo de los shamaim, debajo de los cielos. Todo lo que hay en la Eretz morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, y tú y tus hijos y tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Verso 20, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la Adamá según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que haya vida. Y toma contigo de toda la vianda que se come y acércala a ti, servirá de alimento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noah, hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. Luego en el capítulo 7 vamos a leer el primer verso, dice, y Yahú dijo a Noah, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esa palabra en esta generación yo quiero que remarque su mente, porque aquí va a venir lo interesante. El nombre que le he dado a esta parashá, a esta porción, es Pesaj,
o Pascua, un camino hacia la libertad. O sea, Pesaj realmente es un camino hacia la libertad, pero hay que entender qué es lo que trae esta libertad. Me gustaría que usted enfocara esta enseñanza, porque de repente yo soy de las personas que está dándole vuelta a cada verso de la Torá para interpretar algo que nos haga crecer como seres humanos y podernos encontrar con el Eloa, con el Dios de Israel verdaderamente. Usted sabe que Elohim no juzgará o no juzga nuestra vida por lo bueno personas que seamos, aunque eso es lo que se enseña. Si tú no pecas y tú haces las cosas bien, vas para el cielo. Si tú haces las cosas bien, vas para tal parte. O sea, parece ser que de la forma como Yahú nos juzga a nosotros es por lo bueno que hagamos, pero aquí hay una cosa entre lo malo y lo bueno, y aquí es donde quiero que usted se sitúe en esta enseñanza, porque yo entiendo que Elohim no juzgará por la buena persona que seamos, sino, escúchame bien, por las luchas que hemos tenido que librar. ¿Ve la diferencia? Nos han enseñado que el bien le pertenece a Yahú y el mal le pertenece al diablo o a Satanás. Y en eso nos hemos vivido siempre en una guerra constante, en una pelea con todo mundo con respecto al bien y el mal. Alguien que dice por ahí, dos seres hay en mí que quieren gobernar, el bien y por otro lado el mal. Ahora, le pregunto, ¿qué luchas personales creen que Elohim considera importantes en su vida? Tenemos tantas luchas en nuestra vida. Si te portas bien, si haces las cosas bien, si no pecas, vas para el cielo. Eso es lo que nos dicen, pero cuando yo estaba leyendo esta parachá o esta porción de Noaj, me dice que Yahú estaba viendo a Noaj, pero lo estaba viendo según la generación de él. Según la generación de él. Noaj, dice el texto, fue un hombre justo en su generación. Pero yo me hacía la pregunta, y es si esto es un elogio completo o una descripción limitante. Si esto es un elogio que se está dando acerca de Noaj o es una descripción limitante de Noaj. Mire qué cosa más interesante. Entendemos que Noaj entonces fue un hombre justo en su generación. Esta palabra que no se le olvide. ¿Cuál es el contexto entonces que tenemos de este Noaj en su vida? ¿Cuál es el contexto de Noaj? Mire qué cosa. El mundo de Noaj estaba sumergido en corrupción y violencia. O sea, ese es el contexto en que el Noaj estaba viviendo en ese tiempo. La generación de Noaj era una generación perversa, era una generación sumergida en la corrupción, sumergida en la violencia, usted lo sabe. La maldad era tan generalizada que Elohim decidió reiniciar la humanidad, o sea, darle muerte a todo mundo y comenzar algo nuevo. Eso ya lo hemos leído, ya lo hemos hablado otras veces. Noaj resistió la presión social y la normalización del mal. Entonces, la verdadera grandeza de Noaj no fue ser perfecto en términos absolutos, sino mantenerse íntegro cuando todo y todos a su alrededor lo empujaban en la dirección contraria. Su lucha era existencial, mantener la fe cuando nadie más la tenía. O sea, la guerra espiritual de Noaj, la guerra espiritual emocional de Noaj, la guerra a la que Noaj se estaba enfrentando no era fácil porque había demasiado desorden en toda la tierra. Así que hablar de qué tan justo o qué tan perfecto o qué tan sadik era Noaj es bien difícil si lo vamos a comparar con nuestra generación. Así que hay algo más allá de las apariencias. Más allá de las apariencias.
las etapas del camino hacia la comprensión profunda, que podamos esto entenderlo. ¿Cuáles son esas etapas del camino hacia la comprensión profunda de esto? Lo primero es reconocer la diferencia. Lo que para algunos es pequeño, otra vez, esto va más allá de las apariencias cuando nosotros juzgamos a las demás personas. Por eso estamos hablando de que Pesaj, este es el camino hacia la libertad. Pero ¿cuál es el camino hacia la libertad? Es reconocer la diferencia. ¿Pero de qué estoy hablando? Lo que para algunos es pequeño obstáculo, para otros representa una montaña insuperable. Hay cosas pequeñas que según mi fortaleza yo puedo verlo a usted y ver su debilidad y decir, pero qué estupidez o qué tontería es la que a usted lo está haciendo decaer. Pero hay una gran posibilidad que la fortaleza que usted tenga sean mis debilidades. Así que algunas veces yo voy a ver pequeños obstáculos en usted, o usted va a ver pequeños obstáculos para mí, aunque para mí no sean pequeños obstáculos, sino esas grandes montañas. Entonces tenemos que reconocer que todas las personas usamos zapatos emocionales diferentes. Todas las personas nos estamos enfrentando a un mundo que viene plagado de diferente manera de ver la vida. Miren, no importa si vivimos en la misma casa, si compartimos lo mismo, no importa. Siempre la percepción de cada uno de nosotros va a depender de varias cosas, no solamente de lo que yo estoy viendo, sino cómo lo estoy percibiendo lo que estoy viendo. Lo otro es entender la profundidad. Ya dijimos, reconocer la diferencia entre mi montaña y su pequeño paso o su pequeño obstáculo. Cada persona enfrenta batallas invisibles moldeadas por su historia personal. Puede ser que la misma situación nos esté pasando a dos personas, la misma situación, pero esa situación va a ser medida según la batalla invisible que usted y yo estemos logrando y que ha sido moldeada por la historia que cada uno de nosotros trae desde que nació. Son diferentes historias, son diferentes problemas, son diferentes situaciones que fueron formándose hasta que se convirtieron en lo que para nosotros es hoy un vacío, un trauma o cualquier situación inherente al tema del que estamos hablando. Y número 3 sería valor al esfuerzo o valorar, el esfuerzo. Entonces ya hablamos, reconocer la diferencia. Número 2, entender la profundidad. Y número 3, valorar el esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la conexión realmente de Pesaj? ¿Cuál es esa conexión de Pesaj? Miren, la salida de Misraim, la salida de Egipto, fue una experiencia uniforme. La salida de Egipto para todos, la salida de Misraim fue una experiencia uniforme. Los convencidos salieron con fe absoluta sin mirar atrás. En este mundo, en esta vida, nos vamos a encontrar con personas que están convencidas, que salieron con fe absoluta sin mirar para atrás. ¿Como quién? Como Yahoshua, como José y como Caleb. Estos hombres salieron convencidos con una fe absoluta de que para atrás no volvían. Por supuesto, en todo este grupo de gente estaban los temerosos, avanzaron con miedo, añorando la seguridad de lo conocido. En el mundo, en la familia, van a haber estos dos tipos de personajes. Va a estar el tercero también, los pragmáticos. Siguieron al grupo sin estar seguros de hacia dónde iban. También dentro de nuestros equipos de trabajo, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra familia, vamos a tener este tipo de personas, los pragmáticos. Y están los resistentes. Estos, los resistentes, salieron físicamente de Egipto, pero sus corazones aún estaban esclavizados. Hay personas que salen de Misraim, hay personas que salen de Egipto,
pero Egipto no salió de ellos. Hay personas que hemos salido de ciertos Egiptos, pero hay ciertos Egiptos que no han salido de nosotros. Y que tenemos esa lucha constante. Pero qué difícil es para un común y corriente poder tener la capacidad, poder tener la madurez o poder tener la sabiduría de poder mirar a esas personas con las que salimos de Misraim, de Egipto, pero algunos no se libraron del Misraim, del Egipto que quedó dentro de ellos. Hay ciertos Egiptos en mi vida de los que yo no me he liberado y que estoy en esa lucha constante. Así como usted, hay muchos Misraim, hay muchos Egiptos también que no han sido liberados de usted. Entonces la pregunta es, ¿con cuál de estos grupos usted se identifica? Piense. Y eso lo podemos ver en base al éxito que logramos tener en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en la vida cotidiana. Nos podemos identificar si realmente hay Misraim, hay Egiptos dentro de nosotros de los cuales no nos hemos liberado, porque el problema es la esclavitud. ¿Por qué una persona que no alcanza el éxito es una persona que ha estado esclavizada o es una persona que está esclavizada? Y conste, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de un estado, de un génesis de las personas. Estoy hablando de limitaciones mentales. Estoy hablando de un cuerpo físico. Estoy hablando de temas de pensamiento. Estoy hablando de emociones. Estoy hablando de espiritualidad. Y todas esas cosas juntas son las que posiblemente somos libres en una cosa, pero estamos esclavos en otra. Ahora, hay un proceso de introspección guiada, porque hemos estado hablando este día de introspección. O sea, Pesaj para mí no significa liberarnos del pecado, porque el pecado va a estar constante en nosotros, porque hay algo que Yahú diseñó dentro de nosotros que se llama Yetzer Hara en hebreo. Yetzer Hara significa la inclinación al mal. O sea, aunque no querramos tener esa inclinación al mal, de alguna manera, ahí está dentro de nosotros. Mire, por un instante haga lo que le voy a pedir. Cierra los ojos y piensa un momento en cómo te sentiste cuando fuiste injustamente juzgado. ¿Qué circunstancias los demás desconocían? ¿Qué batallas internas estabas liberando? ¿Cómo te hizo sentir ese juicio? Ahora quiero que cambiemos de perspectiva. Ahora piensa en alguien a quien hayas juzgado recientemente. ¿Qué sabes realmente de sus circunstancias? ¿Qué historias podrían estar detrás de sus acciones? ¿Qué batallas invisibles podría estar enfrentando? Si Elohim mira más allá de las apariencias y ve tus luchas internas, ¿qué crees que ve realmente Yahú en ti? Le acabo de exponer dos lugares. Realmente estaremos viviendo en la libertad que deberíamos de vivir, porque el que juzga está esclavo y el que es juzgado lo hacen esclavo. Entiendo que detrás de cada comportamiento del ser humano hay una historia. La forma de cómo nos comportamos, miren, al final no es nuestro pecado lo que nos vuelve personas delictivas o personas que están delinquiendo, sino de qué forma está la sociedad o los que se consideran o los que nos consideramos rectos o limpios trabajando para poder ayudar a transformar a personas que vienen con una historia dañina, destructiva desde su niñez. Porque yo sí entiendo que detrás de cada historia hay luchas.
Y estas personas están todo el tiempo luchando lo mejor que pueden. Luchas económicas, sociales, espirituales, emocionales, de toda índole. Yo sí creo que detrás de cada historia hay una persona luchando lo mejor que pueda. Y quizás no valoramos eso porque lo miramos desde nuestra perspectiva o lo miramos desde mis zapatos, o posiblemente logro entender las debilidades del otro porque yo vengo de esas mismas debilidades, o posiblemente la historia del otro para mí es fácil entenderla porque yo vengo de esa historia. Ahora, ¿cuál es la liberación verdadera que nos está ofreciendo Pesaj, Pascua? ¿De qué nos debemos de liberar? Porque es verdad, nosotros miramos la liberación del pueblo de Israel, de Misraim, de Egipto, pero lo vemos como una historia fascinante y nos gusta ver las películas de cómo Yahú mandó las plagas sobre Misraim y al final con brazos fuertes sacó a un pueblo, su pueblo, de las garras de la esclavitud. Pero si usted se da cuenta, sí fuimos liberados de Misraim, de Egipto, pero muchos nos venimos al desierto aún con Egipto dentro de nosotros, recordando las viandas de Egipto, recordando que allá comíamos carne, recordando que allá había cebollas, y todo eso pareciera que nos habíamos enamorado de nuestros opresores. Y a eso se le llama el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo son aquellas personas que terminan enamoradas de sus violadores. ¿Qué significa realmente la libertad verdadera de Pesaj? ¿Qué significa realmente? Realmente nos estarán tocando la muerte de un cordero, la sangre puesta en los dinteles, la muerte de un hombre hace 2000 años que representa ese cordero pascual que quita el pecado del mundo, pero puede ser que a nivel mental o a nivel religioso o a nivel ideológico yo entienda que me quita el pecado, pero yo voy a seguir pecando porque no me está dando una sanidad a nivel emocional, a nivel mental, porque todavía estoy yendo a la congregación, voy a la iglesia, voy a la sinagoga, ando buscando al pastor o al cura o al que trae el poder de Dios, o porque tengo la necesidad de liberarme de todas esas cadenas de opresión y de la esclavitud en la que vengo desde adentro, porque a lo mejor yo salí de Egipto, salí de Babilonia, salí de los medos, de los persas, pero ninguno de ellos salió de mí, y esa es la guerra que tenemos. Hay personas que por primera vez llegaron a una iglesia, a una sinagoga, y sintieron que habían salido de Egipto, y sintieron que habían salido de Roma, pero muchos, de la forma como nos comportamos, pareciera que Roma, Grecia, Babilonia y todos esos imperios que nos subyugaron no ha salido de nosotros. ¿Qué representa realmente la verdadera libertad para nosotros? ¿Qué representa la verdadera libertad en este Pesaj? Nuestro comportamiento, según las Escrituras, define si somos esclavos o si estamos en libertad. Mire, Pesaj, esta fiesta no representa una sangre de un cordero. Usted lo puede representar así según la historia bíblica, pero Pesaj yo creo que va un poco más allá, porque Pesaj simboliza múltiples niveles de liberación. Les decía antes que
hay cosas en las que yo me siento atrapado todavía dentro de mí. Hay cosas en las que usted está atrapado o está atrapada dentro de usted, y que a lo mejor los demás que están en nuestro entorno, los que nos quieren, los que no nos quieren, y van siempre a señalar esas partes débiles o esas historias negativas con las que venimos arrastrando. Y se hace tan difícil para una persona liberarse de estos múltiples situaciones. Hay una liberación histórica de la esclavitud física de Misraim, de Egipto. Sí, de alguna manera es fácil salir de Egipto, créamelo. Salir de Egipto es fácil porque hay ciertas decisiones que tenemos que tomar para dar un paso hacia afuera de lo que muchos consideran Egipto. Hay personas que salieron de un matrimonio de denigración y de todo para poder dar un paso fuera de él, y cuesta. Y a veces han dado el paso, pero siguen viendo para atrás. ¿Y será que cometió un error? ¿Y será que no era así? ¿Será que Dios me va a castigar? Hay personas que salieron de religiones paganas, de creencias, no voy a decir religiones, creencias, metidas dentro de la esclavitud todavía. Por supuesto, también hay una liberación comunitaria del estatus de extranjeros al de pueblo elegido. Hay una liberación comunitaria de estatus de extranjeros al del pueblo elegido. Dentro de Misraim éramos extranjeros, no éramos nada, no éramos nadie. Pero fuera de Misraim entendemos que ya no somos extranjeros, que pertenecemos a un pueblo al que Yahweh escogió para que nosotros pudiéramos llevar la luz a las naciones de la tierra, para que nos convirtiéramos en aquellos que van a comenzar a hablar de la verdadera libertad. Porque usted puede ir, perdóneme, a su comunidad, a su congregación, y usted puede gritar, saltar, danzar, cantar, profetizar, hablar en lenguas y todo lo que usted quiera, pero cuando sale de ese lugar, después de ese momento de euforia, y sale de ese lugar, o si usted quiere llamarle después de ese momento de espiritualidad, sale de ese lugar y nuevamente sigue su vida común y corriente. Hay personas que tienen 20, 30, 40 años de estar dentro de una congregación, de estar dentro de un lugar. Han orado, han llorado, han pedido, han rogado y nunca se les ha escuchado. ¿Estoy diciendo que están equivocadas en el lugar? No. Estoy diciendo que si dentro de usted no tiene libertad, puede gritar todo lo que quiera hacia afuera, porque la verdadera libertad comienza desde adentro. Luego tenemos la liberación espiritual de la idolatría a la fe en el Elohim único. Uy, esto es difícil. Hay una liberación espiritual también. El que quiere salir el que quiere pasar de Misraim. Por eso es que Yahweh libertó físicamente al pueblo de Israel de Egipto para venirlo a libertad al desierto. Así que todos aquellos que salieron de Misraim, todos aquellos que salieron de situaciones difíciles de su vida, posiblemente les va a tocar enfrentarse a comenzar a salir de esas cosas que están dentro de nosotros. Pesa que es algo más que lo que nos han enseñado por ahí. Hay una liberación personal también de los límites que nos imponemos a nosotros mismos. Les acabo de mencionar 4 y les aseguro que hay más. Liberación histórica, liberación comunitaria, liberación espiritual, liberación personal. Ahora,
yo creo que la libertad más profunda de Pesach es liberarnos de la esclavitud del juicio superficial tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Ese juicio, hemos estado hablando mucho de esta palabra, hemos estado hablando mucho de la palabra introspección, pero también hemos estado hablando del juicio, porque pareciera que no nos liberamos de esa frase juicio, porque todo el mundo quiere, le dice al Padre, es que tú eres justo y trae justicia, pero usted no entiende que si la justicia de verdad de Yahú cae, va a caer sobre todos, porque cuando Yahú envía el sol o envía la lluvia, le cae a los buenos y cae a los malos. Si nosotros le pedimos a Yahú que caiga justicia divina, vamos a entender que vamos a estar preparados para cuando a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo, a mi esposa, les esté viniendo juicio por algunas cosas negativas que hayan hecho. Cuando hay amor, nadie pide juicio. Cuando hay amor, pedimos Rahem, pedimos misericordia, pedimos Gesed, pedimos bondad. Cuando hay amor, somos ignorantes, tontos. Cuando no hay amor, somos tontos, porque solamente un tonto o un ignorante pide justicia. Porque la justicia va a venir pareja. Ya le dije, cuando llueve o cuando cae sol, cae sobre buenos y cae sobre malos. Eso significa que cuando la justicia de Yahú se derrama, cae sobre buenos y cae sobre malos. Así que los que nos consideramos o los que se consideran buenas personas, tengan cuidado cuando estén pidiendo justicia. Cuando alguien le hizo algo malo a usted, cuidado cuando usted pide justicia, porque en ese momento que usted se siente mal, usted quiere que un rayo parta a esa persona. Pero cuando usted, por ser parte de la humanidad que recibió de parte de Yahú Yetzer Hara, o sea, la inclinación al mal, tenga cuidado porque puede ser que mañana el juicio esté cayendo sobre usted. Proceso para liberación en Pesaj. Miren, esto es importante, préstale atención a esto, escriba por favor esto. El proceso para la liberación en Pesaj. Número 1, reconocer nuestros propios Egiptos internos. No reconozca solamente los de los demás, porque eso significa ser metiche, ser chismoso, meterse en lo que no le importa. Si no puede con lo suyo, tenga cuidado con el de los demás. Usted trate de comenzar viendo los Egiptos, esas cosas negativas que todavía están dentro de su vida, esos, los suyos, los internos, reconózcalos, sepa cuáles son los que usted tiene, de esos prejuicios, inseguridades, esos vacíos, esos temores que están dentro de usted. Con esos trate de juzgar a los demás, o sea, no juzgue. Número 2, cruzar nuestro propio mar rojo. Este es el proceso que tuvo Israel. Número 1, reconocer nuestros propios Egiptos internos. Número 2, cruzar nuestro propio mar rojo. ¿Qué significa cruzar nuestro propio mar rojo? Superar el miedo a lo desconocido. Nos sacan de Egipto, voy para la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida es a través del desierto. ¿Será que quiero ir por el desierto? ¿Será que estoy entendiendo que Yahú necesita el guatepeor? Porque ya me sacó de Guatemala, pero posiblemente Yahú diga, sí, pero ahora viene el guatepeor. O sea, lo importante muchas veces no es salir de Egipto. Lo importante es que Egipto haya salido de nosotros. Lo que nos hace verdaderamente libres, porque yo puedo ser una persona verdaderamente libre dentro de Egipto. O sea, lo importante no es tanto salir de Egipto, lo importante es que Egipto haya salido de mi vida.
Le decía cruzar nuestro propio mar rojo. El mar rojo que tenemos enfrente es superar el miedo a lo desconocido. Superar el miedo a lo desconocido. Hay muchas personas que se quedan estancadas en su vida porque tienen miedo a cruzar el mar rojo. Tienen miedo a dar un paso fuera de un matrimonio que no es matrimonio, sino que es el demonio. Hay personas que tienen miedo de no salir de su zona de confort, porque esa zona de confort es la misma esclavitud que nos tiene con el temor de que si doy un paso y si me va mal, y si tomé una mala decisión, es que ya me acostumbré a los maltratos, ya me acostumbré a que me griten, que me insulten, ya me acostumbré a todo eso. Número 3. Recibir nuestra propia Torah. Miren, todos se quieren identificar en las Escrituras con Melech David. Cuando me han invitado a algunas iglesias para ir a hablar a los músicos acerca de la adoración, y les pregunto, ¿con quién te identificas? Y todos, como una historia de superhéroes, dicen con el rey David, porque escuchan aquellos cantos tan hermosos, pero no entienden que cada uno de nosotros tiene que tener su propia Torah. No podemos vivir de la Torah de otros, no podemos vivir de las instrucciones de otros. Las instrucciones de David fueron fornicación, adulterio, lascivia, contienda, asesinato, fue ladrón, mal amigo, y le puedo mencionar más de David. O sea, David lo que escribe son sus experiencias, no está escribiendo porque le vino revelación divina de algo que había vivido Pedro Picapiedra, no. David está escribiendo su propio dolor, su propia experiencia. Entonces usted y yo tenemos que entender que necesitamos recibir nuestra propia porción de la Torah. ¿Qué significa esto? Significa adoptar una nueva forma de ver la realidad o nuestra realidad. De la forma como yo interpreto la Torah, yo no estoy esperando que usted la interprete. Cada uno de nosotros debería de estar viviendo nuestra propia Torah, pero solamente van a vivir su propia Torah los que estén dispuestos realmente a buscarla. O sea, en la Torah está todo escrito acerca de usted y de mí. Pero tenemos que comenzar a escarbar, tenemos que comenzar a buscar, tenemos que indagar, nos tenemos que enamorar de la Torah. O sea, no crea usted que es un chip que usted va a comprar a la ferretería que se llama experto en Torah y usted ese chip lo mete en la cabeza. No funciona así. Los desiertos, la tristeza, la angustia, la desesperación, la pobreza, todas esas cosas son parte de la experiencia personal que usted está viviendo, y esa Torah que usted está viviendo es la que Yahweh está utilizando para poder comenzar esta oleada de sanación que tanto necesita este mundo. ¿De qué juicios necesitas liberarte en este Pesaj? ¿Cuáles son, familia, estos juicios de los que usted y yo tenemos que liberarnos? Y cuando digo juicios, no son tanto de los juicios que hablan contra nosotros, sino de los juicios que nosotros liberamos contra los demás. Allá en Pesaj, en la Pascua, en Misraim, en Egipto, ese cordero posiblemente estaba esperando que lo liberáramos nosotros de la esclavitud, de la muerte. Nosotros no liberamos a ese cordero de la muerte. Nosotros matamos a ese cordero. ¿Por qué lo matamos? Porque no queríamos responsabilidades. Queríamos una liberación étnica. No queríamos Pesaj. Yo les decía en la enseñanza pasada que Pesaj significa pasar sobre o saltar. Eso significa Pesaj. Pasar sobre o saltar. Pero solo nos referimos nada más que el Malach de la muerte, el ángel de la muerte a medianoche, iba a pasar sobre nuestras casas. A eso nos referimos, pero no estábamos pensando que Pesaj significaba que ese cordero que nos dijeron que había que sacrificarlo
había que pasar sobre él y no sacrificarlo. Y algunas personas han de estar diciendo ahorita, pero eso va a ir en contra de la Torá, porque en el capítulo 12 de Éxodo dice que apartarán por familia un cordero y que lo inmolarán entre las 2 tardes del 14 del mes de Abib. Sí, tiene toda la razón, pero ese verso o esos mandamientos están contra los mandamientos primarios, contra los primeros mandamientos que Yahú dijo que no se iba a derramar sangre de ningún hombre ni de ningún animal. Por eso es que esta parachá o esta porción o esta fiesta está conectada con Noaj, con Noé y con Pesach, porque a Noaj Yahú le dijo en el capítulo 9, verso 4, pero carne con su vida que está en su sangre no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, la sangre de todo animal y la sangre de todo hombre demandaré. Si Yahú usted sabe que no miente, que no se arrepiente, ese verso que dice que él va a demandar la sangre de todo animal, léalo, y la sangre del hombre, que podría ser Jesús en este caso o cualquier muerto. Si Yahú dice eso, Yahú no miente, Yahú no se arrepiente, Yahú no cambia de parecer. Ese mandamiento se tiene que mantener por siempre. Por eso se entiende cuando se lee Ezequiel capítulo 20, creo que está en el verso 24, 25, que Yahú dice, y les di mandamientos que no eran buenos a fin de que no vivieran. O sea, dentro de la Torá, usted tiene que leer la Torá con conciencia. No la puede leer literalmente, porque literalmente van a haber muchas cosas que nos van a favorecer a los hombres y que van a menospreciar a las mujeres. Con conciencia, con sabiduría. Por eso les hablaba en Rosh Chodesh de este año nuevo, les decía que lo que dice en el hebreo, en Bereshit 1.1, Génesis 1.1 es, con sabiduría creó Elohim. O sea, hay personas que lo van a ver todo como el principio, en principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero cuando hay sabiduría es cuando comenzamos a construir nuestra vida, a reconstruir nuestro ser para que podamos realmente convertirnos en personas que crecen bajo la voluntad de Elohim. En la aparentemente nada, o en la aparente nada, cuando usted no es capaz de ver, habita la posibilidad infinita de transformación. Donde tus manos, donde tu ser, donde tus pensamientos, como las del Creador, pueden dar forma al caos para convertirlo en orden y belleza. Sí, es verdad, tenemos un caos dentro de nosotros. Sí, es cierto. Israel tiene un caos en Egipto, pero Yahú quiere liberarlo no solamente de Misraim, sino del Egipto que está dentro de ellos, o el Egipto que está dentro de nosotros. Y ese es el proceso del Barujú, del bendito sea Él. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahú beishmereja. Yaer Yahú panabeleja bikuneja. Isa Yahú panabeleja beasim leja. Shalom.